Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre rango y desviación estándar. En esta lección definiremos rango, definir la desviación estándar y también encontrar la gama y la desviación estándar de un conjunto de datos. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Entonces, aquí tenemos un conjunto de datos que nos da el kilometraje promedio de gas de 10 vehículos. Primero, avise cómo se ordenan los datos de menor a mayor, lo que hace más fácil identificar el valor máximo y un valor mínimo. Aviso, el valor máximo es 38, y el valor mínimo es 12. Y, por lo tanto, si queremos encontrar el rango será la diferencia entre estos valores. Así que la gama igual 38, 12 dando una gama de 26. Ahora, hablemos sobre la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación basado en la medición de cuánto cada día valor de los datos se difiere o es diferente del medio. Y aquí hay algunas características importantes sobre la desviación estándar. La desviación estándar siempre es positiva. La desviación estándar será 0 si todos los valores de datos son iguales, y serán más grandes a medida que los datos se expandan. La desviación estándar tiene las mismas unidades que los datos originales. Y la desviación estándar, como el medio, puede ser muy influenciada por personas o valores que son muy grandes o pequeños en comparación con el resto de los datos. Antes de discutir cómo encontrar la desviación estándar, revisemos cómo encontrar el medio de un conjunto de datos. La media de un conjunto de datos es la suma de los valores de datos divididos por el número de valores. Recuerda, medio es lo mismo que el promedio. Entonces, si queremos encontrar la media del conjunto de datos de la diapositiva anterior, que es el kilometraje de gas de 10 vehículos, encontraremos la suma y luego dividir por 10 porque hay 10 valores de datos. Aviso, aquí la media o media indicada por X bar igual 23. Y esto sería 23 millas por galón. Y aquí es como encontramos la desviación estándar. Paso 1. Encontramos la desviación de cada valor de datos desde el medio. En otras palabras, restituimos el medio de cada valor de datos. Indicamos esto por X sub n, X bar, donde X sub n sería uno de los valores de datos y X bar es el medio. Paso 2. Cuadramos la desviación, o cuadramos las diferencias. Paso 3. Agregamos las desviaciones cuadradas. Paso 4. Dividimos por n, el número de valores de datos, si los datos representan una población entera, y dividimos por n, si los datos son de una muestra. Y finalmente, paso 5, calculamos la raíz cuadrada del resultado. Y aquí hay una fórmula para desviación estándar. Aviso, como estamos dividiendo por n, 1. Así que esto sería la fórmula para una muestra. Si esto fue solo n, sería la fórmula para una población. Así que, de nuevo, mirando al numerador, aviso cómo encontramos primero la diferencia de cada valor de datos en el medio. Luego cuadramos cada diferencia. Entonces encontramos la suma. Entonces nos dividimos por n o n, 1, y luego, finalmente, toman la raíz cuadrada. Así que queremos encontrar la desviación estándar de nuestro conjunto de datos y, de nuevo, el primer paso es encontrar el medio, que ya hicimos, que es igual a 23. Ahora, este problema no indica porque esto es una muestra o población, por lo tanto encontraremos ambos desviaciones estándar donde esta carta aquí se llama sigma. Así que sigma sub s sería la desviación estándar de la muestra. Y sigma sub p sería la desviación estándar de la población. Para mantener este agradable y ordenado, creo que es importante organizar la información en una mesa, como he hecho aquí. Aviso cómo listé los valores de datos aquí en la primera columna. La segunda columna toma cada valor de datos y resta la media, que sería X sub n, X bar, so 12, 23, 14, 23, y tanto. Así que, de nuevo, este es el primer paso donde encontramos la diferencia del valor de los datos y el medio. A continuación, cuadramos estos valores, que vemos aquí en la tercera columna. Y para el próximo paso vamos a sumar todos estos valores, que nos daría el numerador aquí debajo de la raíz cuadrada. Tenga en cuenta la suma de la desviación cuadrada igual 550. Que, de nuevo, sería este valor aquí bajo la raíz cuadrada. Y entonces porque tenemos 10 valores de datos, n igual 10.
Así que el aviso para la desviación estándar de la muestra, N1 sería 9, y para la desviación estándar de la población, dividimos por N, que es 10. Así que la desviación estándar de la muestra sería la raíz cuadrada de 550 dividido por 9, que es aproximadamente 7.8. El valor antes de tomar la raíz cuadrada se llama la varianza de muestra. Y para la desviación estándar de la población, 550 divididos por 10, o 55, sería la varianza poblacional. Tenga en cuenta que la desviación estándar de la población es aproximadamente 7.4, y la desviación estándar de la muestra es aproximadamente 7.8. Y, de nuevo, las unidades en esto serían millas por galón, igual que las unidades en los datos originales. Ahora dejemos acabar hablando de interpretar la desviación estándar. La desviación estándar, representada por el sigma de la letra griega, muestra cuánta variación del medio o medio existe. Una desviación estándar baja indica que los valores de datos tienden a estar muy cerca del medio. Una desviación de alto estándar indica que los puntos de datos se expanden sobre una gran gama de valores. La desviación estándar también es útil al comparar dos conjuntos de datos relacionados. Considere la clasificación de dos centros de reparación automática. La empresa A y la empresa B tienen clasificaciones medias de 3.0 estrellas, pero las clasificaciones A de la empresa tienen una desviación estándar de 0.5, y las clasificaciones B de la compañía tienen una desviación estándar de 1.5. Entonces la pregunta es, ¿qué nos dice esto? Bien, nos dice que las clasificaciones de la compañía se expanden más de la clasificación media de 3 estrellas que las clasificaciones como de la compañía. Las clasificaciones A de la compañía tienen una desviación estándar más pequeña, por lo que más de las clasificaciones están cerca del medio de 3 estrellas. Lo que significa para la empresa B, más personas dan clasificaciones más altas y clasificaciones más bajas, más de 3 estrellas, y más de las clasificaciones de la compañía A estaban cerca del promedio de 3 estrellas. Espero que hayas encontrado esta lección útil.